Y llegó el momento de hablar de economía en Directo América, por ello le doy la bienvenida a mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenos días. Buenos días, Andrés. Juan Pablo, empezamos en América Latina con una noticia económica que se conoció tarde en la noche de ayer miércoles. Se trata del acuerdo comercial entre Ecuador y China, una firma con el gigante asiático que llega poco después de que Ecuador haya desplazado a Estados Unidos como su principal socio comercial no petrolero. La negociación tomó 10 meses y ahora el tratado permitirá liberar de aranceles para el ingreso a China de manera inmediata hasta un 50%. Y es que pese a no tener un documento comercial firmado previamente, en 2022 el comercio bilateral ha tenido un crecimiento constante entre estos dos países, evidentemente, hasta alcanzar en 2022 los 12.295 millones de dólares. Con esto, Ecuador se convierte en el cuarto país de la región en firmar un acuerdo comercial con el gigante asiático y se une a Chile, Perú y Costa Rica, que ya tienen un tratado de libre comercio con Beijing. A continuación leeremos más detalles de este documento que publicó en sus redes sociales el presidente del país, Guillermo Lasso, y lo vamos a leer acá porque el documento dice: otra buena noticia para el Ecuador, hoy firmamos el acuerdo comercial con China que nos abre un mercado de 1.400 millones de consumidores. El crecimiento de exportaciones no petroleras será entre 3.000 y 4.000 millones de dólares adicionales a los que ya comerciamos. El 99,6% de nuestras exportaciones entrarán con un 0% de aranceles a el país asiático, fue lo que dijo el presidente en sus redes sociales. Bien, cambiamos de tema porque durante este jueves el ministro de Finanzas de Francia hizo una dura advertencia al sector de alimentos en ese país. ¿Qué dijo, Juan Pablo? El encargado de la cartera económica francesa, Bruno Le Maire, amenazó este jueves a los fabricantes de alimentos. Le Maire dijo que iría, si era necesario, a la fiscalía si los fabricantes de alimentos utilizaban impuestos para recuperar el margen de ganancia que han perdido en medio de la elevada inflación. El ministro dijo que los grandes fabricantes de alimentos debían abrirse a negociaciones comerciales y bajar los precios al por menor y al tiempo que descienden los precios al por mayor. Leamos entonces las palabras del ministro francés, que dijo lo siguiente, abro comillas: si alguna vez la industria alimentaria se niega a entablar estas negociaciones, cosa que evidentemente no puede imaginar, utilizaremos todas las medidas a nuestro alcance, incluido el instrumento fiscal, para recuperar los márgenes, que serían los indebidos obtenidos a costa de los consumidores. Esto haciendo evidencia de que hay una inflación elevada y que las personas que están vendiendo tienen esas pérdidas, y él está previniendo de que no hagan estos ajustes, como lo dice él, de manera indebida y afecta a los consumidores al final. Juan Pablo, vamos a seguir allí. En Europa, el Banco de Inglaterra subió sus tasas de interés este jueves. ¿De cuánto fue el aumento? De 25 puntos básicos, un incremento que es exactamente igual al que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, pero en Reino Unido genera un panorama distinto porque con este aumento las tasas fueron elevadas al 4,5%, llevando los costos de endeudamiento a su nivel más alto desde 2008 y siendo esta la 12ª vez que incrementa los tipos de forma consecutiva. Revisaremos entonces ahora el dato de inflación anual de Reino Unido, porque dependiendo de la inflación, Andrés, es que también se toman decisiones sobre las tasas de interés y lo veremos a continuación. La primera economía de la Unión Europea, del continente, Alemania, con un 7,2% interanual. Estos son datos de abril. El dato de Eurozona, que lo estuvimos revisando aquí, un 6,9%. Francia tiene un dato menor que sorprendió teniendo en cuenta que hay una crisis política también, una crisis en el país en diferentes escenarios. España un 4,1%, mucho más bajo que los tres anteriores, pero en el caso de Reino Unido tenemos el dato de marzo, que es interanual y está todavía por encima del 10%. Se esperaba que en este mes llegara por lo menos a una cifra o a un dígito, pero todavía sigue por encima por los 2 dígitos, y precisamente esto es lo que pone presión sobre el banco para que las tasas de interés aumenten. Bien, y de Europa pasamos a China, Juan Pablo, porque hay una situación de control estatal a las empresas extranjeras en ese país. Y es que grupos empresariales han denunciado que se han desplegado investigaciones por parte del gobierno chino sobre el manejo que las empresas le dan a la información, algo que han señalado como un exceso de control y ha generado incertidumbre sobre cómo operar en China. Eric Sen, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dijo el martes que estaba preocupado por los informes de las empresas de diligencia debido a que habían sido atacadas por las autoridades en diferentes redadas, ya que su trabajo es esencial para hacer negocios en China. Y es que los grupos empresariales han denunciado de estas redadas por parte de la Seguridad Nacional en diferentes firmas de consultoría destacadas, mientras China señala que debe cuidar
cómo estas empresas que son externas tratan la información y pues trata como de blindarse a todo lo externo que llega. El escenario para analistas económicos se presenta como un desafío para el objetivo del gigante asiático de querer reactivarse económicamente, porque dice, bueno, quieren la reactivación económica, pero le están poniendo límites a las empresas. Con estas redadas ahora, un panorama más difícil para el gigante asiático. Así es, Juan Pablo, y finalizamos con los indicadores. Y entonces empezamos con el cierre, que es con América Latina, en donde sus indicadores pues estuvieron mixtos. El único que tuvo una pérdida fue el indicador de Perú, cuando cayó un 1,74%. Para el caso de Argentina, Brasil y Chile tuvieron ganancias, pero ninguna alcanzó más allá del 1%. Si nos vamos a revisar las bolsas europeas, que todavía siguen operando, de sus tres principales indicadores, el único que está reportando ganancias es el indicador de París, esto teniendo en cuenta lo que estábamos hablando ahora del ministro de Economía, pero Londres y Frankfurt tienen pérdidas, en el caso de Londres por el dato de las tasas de interés, que sigue con el incremento, y pues este es su incremento número 12 consecutivo, y ya veremos cómo será el dato de inflación en ese país. Juan Pablo Lucumí, muchas gracias. Nos vemos entonces en unos minutos con una actualización de las noticias económicas. Ahora con mucho más, Andrés.